Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un día más de la cuenta de Homer. Día número 7, Malhut de Gesed. Día importante para entender la estructura principal del árbol de la vida. Porque con esta subdimensión, Malhut de Gesed, terminamos la primera sefirá. Gesed, misericordia, benevolencia, entrega. Recordemos que cada una de estas dimensiones representan aspectos fundamentales. Lo veíamos recién. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Yesod y Malhut representan el mundo emocional y el mundo físico. Es decir, representan la estructura de la Neshama, el Ruach y el Nefesh. Las estructuras del alma que venimos hablando en estos días y que son las tres estructuras que nosotros tenemos capacidad de acción. ¿Bien? Malhut de Gesed, la manifestación del amor. Recordemos que cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor al otro, el amor que trasciende por nosotros. No es un amor romántico, sino es el entendimiento de que todos somos parte de lo mismo. Somos hechos a imagen. Eso quiere decir que todos somos la misma esencia divina. El reino material compartido, Malhut de Gesed, es lo que significa lo que hemos hablado durante todos estos primeros 7 días. Entender que Gesed es la puerta que abre a las manifestaciones de los milagros. La bondad, el amor al prójimo, el acto desinteresado, el asistir, el ser alguien que brinda, que está atento a lo que pasa a su alrededor y entiende los mensajes. Entiende que cada acto de este mundo forma parte del Tikkun Olam, es decir, la rectificación del mundo o la rectificación de toda la humanidad. Porque cada uno de nosotros en nuestra rectificación personal estamos haciendo parte de la rectificación del mundo. Fundamental en este mundo, porque si no, no estaríamos encarnados, pero que a la vez somos insignificantemente singulares en 7.000 millones. Entonces, soy muy importante para la humanidad, pero a la vez soy nadie, en un rincón del mundo alejado. Bueno, esa es la dimensión de la humildad. Entenderte parte de una totalidad fundamental para esa existencia, pero que no eres más importante que nadie. Esa es la clave de la humildad. Es la gota de agua en el mar, es el grano de arena en la playa. Somos una parte, un fractal de la totalidad, pero a la vez somos fundamentales, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de acción, y eso es lo que representa Malhut de Gesed, el reino material compartido. Es decir, acá estamos para hacer que las cosas sucedan. ¿Y qué cosas? Bueno, todo. Lo planteamos siempre desde la subjetividad, es decir, bueno, tengo problemas que resolver, quiero que se resuelvan, pero eso es deseo egoísta.
lo decíamos cada día. Paró, el faraón, Ra, Ratzon Atzmi, la de las primeras filminas que vemos todos los días. Deseo egoísta. Entender la vida desde el deseo egoísta o el mundo material desde el deseo egoísta es separarnos y es no entender la manifestación. Para que exista manifestación tiene que haber una interconexión, un fluido de esa energía, de ese gesed, de ese amor que trasciende por nosotros. Es por eso que cuando meditamos en Kabbalah, si bien hay muchas formas, pero la que compartimos siempre es: integro la energía, activo esos nombres, esos códigos, esas letras en mí y luego las comparto. ¿Por qué las compartimos? Porque estamos siendo la estructura que cambie. Cada uno de nosotros es un agente manifestador, vamos a ponerle esa palabra. Pero presten atención a esto, porque muchas veces escucharán el arte de manifestar, visualiza y se te dará, crea tu realidad y vivirás, bla, bla, bla. Todo verso porque está contado a la mitad. Hay que entender que nuestro éxito, en el mejor de los términos, nunca puede ser singular. Siempre depende de los otros. Siempre. Y para ejemplificar esto, y ya que estamos en el mundo físico, en el mundo material, voy a dar un ejemplo muy simple que tiene que ver con los negocios. En el 2001, más o menos, 98, 99, 2000, en Estados Unidos sucedió lo que se llamó el colapso de las .com. Durante todos los, desde a partir del 95 más o menos, un poquito antes, pero con tal vez con Windows 95 fue que como que se expandió todo el mundo de la internet, las computadoras en casa, y se hizo tipo Vox Populi. Y empezó toda una burbuja donde nacían empresas como hongos después de la lluvia y eran todas .com. Pero ¿qué pasó con eso? Era todo una burbuja, era toda una fantasía. ¿Por qué? No porque tuvieran mala intención, sino porque todos entendían que era una oportunidad muy importante. Se estaba abriendo una nueva dimensión de negocios que era única, no se había explorado hasta ese momento. Un poco lo que pasa ahora con el tema de las inteligencias artificiales, mismo caso. Entonces todos los fondos de inversión, los capitales riesgos y toda la estructura financiera que siempre apoya a los emprendedores estaba súper chocha, estaba. Vamos a financiar las .com. Pero había un problema. Las empresas entraron en una especie de ego, ¿no? De la Torre de Babel, donde todas las empresas esas se pensaban que eran multinacionales de muchos años. Entonces todas las empresas hacían sus planes de negocio, tenían su departamento de ventas, de marketing. Lo que no tenían eran clientes. Aunque puede parecer algo muy raro, todas las empresas se construían de adentro hacia afuera. Es decir, conseguimos inversión, entonces nos vamos a... Somos 5 emprendedores, bueno, yo soy el jefe de marketing, vos sos el jefe de ventas, somos nosotros 5 y tenemos nuestros 5 departamentos. Oh, somos empresarios. Y gastaban la plata, obviamente, en lujos. Porque no, yo soy empresario, yo soy el CEO, el CTO,
y no sé cuántas siglas se inventaban. Pero el problema no es que era una, fueron todas en esa mecánica. ¿Y por qué? Porque la idea que había en el mundo empresarial estaba muy asociado a la idea clásica de empresa, los MBA, ¿no? Los máster en administración de empresa. Entonces, claro, iniciaban una empresa y decían, bueno, ¿qué hay que hacer? El manual que dice, bueno, dice que tenemos que armar la estructura de la empresa. Porque todo ese pensamiento, esa idea estaba pensada para empresas que necesitaban expandirse, pero que ya existían, que ya tenían clientes, que ya vendían, una empresa que funcionaba. Estas eran startups. Entonces, claro, todo el mundo estaba emocionado, se sentían grandes empresarios, pero no vendía nadie nada. Ese era el problema. ¿Por qué digo esto? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Malhut de Gesed, la manifestación del amor, con el mundo empresarial? Tiene todo que ver. Todo que ver. Porque toda la vida funciona de la misma manera. Bueno, explotó esa burbuja de las .com. Pero ¿qué pasó? Hubo gente que se puso a pensar, a ver, sí, estaba el dinero, estaban las ideas. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó esto? Y haciendo ese análisis se dieron cuenta de que nadie vendía nada. Era puro postureo. Las empresas que sí habían creado un servicio para sus clientes eran 3 o 4, Google, Yahoo, hay, había otras, no me acuerdo, pero las que todos conocerán, Google y Yahoo, que habían creado una empresa con valor, es decir, tenían clientes, habían pensado en qué vendían. El resto era, soy una .com, ámenme, denme dinero. Literalmente fue así. Entonces, ¿qué? Surgió un concepto que se llama Lean Startup, es decir, empezar eh, con lo básico, vamos a traducirlo de esa manera, empezar con lo básico. ¿Y qué es lo primero con lo que tengo que pensar? Es quién es mi cliente, a quién le voy a vender mi servicio, mi idea, para quién voy a hacer este trabajo, para quién voy a trabajar, para este producto que estoy haciendo, este servicio que estoy creando, ¿para quién es? Nadie en ese momento, en ese furor, en ese fervor de las .com, se hizo esa pregunta, o dos o tres, que fueron las que sobrevivieron. Pero el resto, no, tenemos el mejor producto del mundo. ¿Y a quién se lo vende? Sí, a nadie, porque nadie sabe que tengo este producto. Entonces vean cómo algo, el mundo de los negocios, empresas, grandes fondos, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Es que hemos aprendido a entender la espiritualidad como algo separado del mundo físico. Y no es así. Está totalmente integrado. Y lo vemos en esta manifestación de Gesed. Malhut es el reino material, la materialización del amor. ¿Y cómo se traduce? En lo que les faltó a estas empresas. Les faltó el amor al prójimo, les faltó prestar atención para quienes estaban haciendo eso. Todos se enfocaron en el Ratzon Atzmi, en el deseo egoísta. Todos se enfocaron en, ay, qué grande empresa que tengo, qué grande que soy. En lugar de pensar en para quién sirvo, a quién sirvo, a quién le aporto algo de valor. ¿Se entiende el concepto del amor al otro, del reino material compartido? Ahí es donde comienza todo. Porque ahí es donde comienza a fluir la energía. Cuando lo que yo hago, lo hago para alguien. Alguien es el receptor, la vasija de mi trabajo, de mis ideas, de mis esfuerzos, que ya acordamos que no son nuestras, trascienden por nosotros, pero bueno, permítanme ese pequeño deseo egoísta para entendernos.
Lo que tú haces, lo haces para alguien. Pero tengo que rectificar toda la historia de mi árbol genealógico. Sí, ¿por qué? Y porque tú estás aquí encarnado y tienes ese deber con tu árbol genealógico. Seguramente has hecho un acuerdo de alma para rectificar. La rectificación que hagas te va a beneficiar en tu vida hoy, pero no haces esa rectificación solo por tu beneficio, la haces por todo lo anterior, por todos los ancestros. ¿Se entiende? ¿Te beneficias vos? Sí. ¿Me sirve? ¿Dejo de tener un montón de problemas que tenía? Sí. Pero no es ese el motivo. El motivo es ayudar a quienes me precedieron a trascender en paz. Entonces, cuando entendemos esa función de que mi accionar es funcional o agrega valor a este mundo, entiendo todo. Empieza a fluir el sustento. No recuerdo quién me preguntaba sobre el sustento, sobre deudas. Bueno, hay que empezar a vibrar en esta frecuencia de el ser dadores. Pero cuando decimos dadores, no decimos literalmente hay que dar cosas. No, si tenés tu trabajo, ok, yo atiendo al público. Había algún ejemplo, creo que se llamaba Leandro. Atiendo al público. Bueno, mi trabajo está aquí en atenderlo. Bueno, voy a dar lo mejor de mí. Voy a hacer que los que lleguen, si llegan con cara de vinagre, al menos se vayan con una sonrisa. ¿Qué me aporta a mí eso en términos poco y nada, monetarios? Poco y nada, si me pongo a medirlo. Pero en realidad, el valor que estoy aportando en ese cambio, en el ser quien motive un cambio, te puede generar un cambio de trabajo, un ascenso, encontrar un nuevo puesto de trabajo mucho mejor remunerado. Nunca sabemos cuál va a ser la respuesta del universo. Pero no creas que tus acciones, cuando son intencionadas al bien del otro, quedan sin recompensa. Por lo general, la recompensa excede todas tus expectativas. Pero no lo podemos hacer queriendo esas recompensas, porque entonces nos desconectamos. Tenemos que siempre pensarlas en el bien al otro. ¿Bien? Porque el flujo de energía de Gesed a Malhut, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat o Yesod y Malhut, requiere, lo veíamos ayer en Yesod, requiere de esa energía para saltar ese valle, esa interfaz del mundo egoísta para que se manifieste. Cuando logro trascender ese deseo egoísta de Yesod, se manifiesta. Y para eso necesitamos entender esto, el razonamiento del mundo de Malhut. Yo estoy aquí para servir al Creador a través de mis actos. Pero no lo lleven a lo religioso, porque no tiene nada de religioso. Es lo más simple de la vida. Es ser alguien que vale la pena mirar y saludar. Ser alguien que cuando te cruzas en la calle no te da ningún resquemor. Ese es ser alguien que emula al Creador en la divina semejanza. ¿Bien? Esa es la idea para entender Malhut de Gesed. Y esta es la clave, y me escucharán repetir esto siempre. ¿Por qué? Porque les dije en el primer episodio de esta cuenta de Homer, de este año, que Gesed es la puerta que abre todo el sustento, todas las bendiciones, toda la energía del mundo superior. Gesed es la puerta, y si yo tengo esa puerta abierta de par en par, lo que se manifiesta en Malhut va a ser magnífico. ¿Y cómo se manifiesta? Malhut de Gesed.
Es decir, obrar pensando en el otro, pensando en qué valor puedo aportar. Espero que se entienda esta idea. No es tan simple. Para algunos puede ser incluso contraintuitiva, porque no entienden, eh, bueno, yo voy a hacer algo, pero no lo cobro. Y entonces no estoy ganando dinero. No, 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 no. Hay cosas que se llaman negocios, hay una estructura que debe funcionar en el mundo físico, pero lo que vos cobrás no lo cobrás por lo que entregás, porque vos vas a entregar infinitamente más de lo que cobrás. Y la verdadera ganancia está en ese extra. Suponete, vamos a comprar un par de zapatos. Los zapatos te los llevás y cuestan tanto, pero el que te atiende, el que te prueba los zapatos, te puede venir con cara de vinagre y, oh, ya me pidió el otro color, o bueno, ahora vengo. O otra persona que con agrado te atiende, unos días, ¿cómo estás? Sí, ¿te gustaron estos colores? No. ¿Querés otros? Tengo en estos tonos, tengo en esto, incluso este modelo capaz que te queda mejor. Vos vas a pagar lo mismo por los zapatos, no importa. Pero esa persona que te atendió, que te hizo sentir bien, que te, su trabajo se esforzó en que tu experiencia sea la mejor posible, esa persona va a recibir mucho más de lo que la comisión que le den por la venta. Porque ese extra lo administra el universo. Y el universo siempre es extremadamente generoso. ¿Bien? Eso es Malhut de Gesed. Es la clave. Tenés problemas, te falta dinero, tenés deudas. Esta es la clave. En esto tenés que empezar a pensar. Ok, en mi trabajo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Con una sonrisa es suficiente, ¿eh? No es que tenés que inventar la rueda. Con una sonrisa es suficiente. Entonces, ¿qué de mi trabajo no estoy haciendo pensando en cuánto puedo aportar? Y esa sola disposición cambia la energía. ¿Bien? Y acá tengo historias para ser dulce, pero ya... pero no los quiero aburrir con historias, que son verdaderas, reales. Algunas mías, otras de gente que ha trabajado conmigo en las sesiones de coaching y personas que he visto en vivo y en directo transformarse, personas conocidas que me prestaron atención y al ratito me llamaban. El cambio sucede primero en nosotros y entendiendo ser quienes están al servicio de la humanidad. Y es simplemente eso. Mi trabajo, te vendo los zapatos, sí, pero ¿cómo te los voy a vender? ¿Qué servicio te voy a prestar yo? Porque los zapatos no los hice yo solo los vendo. ¿Qué servicio te voy a dar yo? ¿El mejor o el peor? Todo tiene recompensa. Incluso el peor también recibirá su recompensa, que será más magra, lógicamente, pero también hay su recompensa. ¿Bien? Y entonces de esa forma empezamos a salir del ciclo de la predeterminación, de esa configuración básica que les comenté al principio, de la configuración básica de el tikkun está hecho por defecto al máximo rigor. ¿Por qué? Y porque irrevocablemente, si no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo aquí, que nos pasamos la mayor parte de la vida sin saberlo, el sistema va a ir haciendo las correcciones.
a costa de nuestro dolor y de nuestro dolor, vamos a decir. Entonces, configurado con el máximo rigor, el sistema se asegura de que al menos corrijamos algo. Si nos damos cuenta, nos despertamos y entendemos que somos parte de una totalidad y quienes hacen la diferencia en este mundo, empezamos a reparar más sin rigor. Pero hay que darse cuenta. Bien. Corrección. Corrección en el plano de la acción. Como siempre les digo, las correcciones que hacemos en esta serie están en tres niveles. En la corrección en Nefesh, que es el cuerpo, que es el mundo de la acción, es decir, las actitudes. En el mundo del Ruach, del espíritu, de las emociones, con PNL transformamos esas emociones. Y la corrección en la Neshama con las cameas de Eduardo Madirolas. Corrección. La manifestación del Gesed. Actos de caridad, de Sedaka. Bien. Desde el anonimato. ¿Por qué desde el anonimato? ¿Qué significa el anonimato? Ser esa persona que ayuda, pero que después cuando te quieren dar las gracias, dice, ¿dónde está? Es decir, no lo haces para que te den las gracias. Lo conté en una historia en los días anteriores. Cuando sentís que vas a ayudar porque voy a quedar bien, mejor no ayudes. Porque esa energía no es positiva. Es deseo egoísta. Entonces, la corrección. Y lo que les decía antes, esto que estamos haciendo en esta serie es Malhut de Gesed. Porque cada día, por más que no estemos en esta sefirá, cada día meditamos y compartimos al mundo. Estamos siendo hacedores de cambio para toda la humanidad. Para cambiar algo. Para brindar algo al mundo. Lo estamos siendo. Una meditación, una oración, elevar almas con el Salmo 91, sean tus parientes o sea todas las almas del mundo. Esos actos de bondad, de conciencia del todo, son los que producen cambios. Y el universo responde siempre a eso. Muy bien. Vamos a continuar. Acá vi una pregunta interesante. Quiere decir que, dice Aintak, si una persona está quemada en el trabajo que realiza, es mejor que renuncie. Sería, si no puede cambiar el chip de lo que hace ahí, si no se puede amigar con su función en ese lugar, sería mejor que se vaya de ahí. ¿Sabes por qué? Porque si... Un paréntesis antes de continuar. Esa persona está ahí porque debe estar ahí. A ver, nadie está en el lugar que no debe. Ay, Diosito, ¿por qué estoy acá? ¿Qué castigo? No, ningún castigo. Estás ahí porque ahí tenés que aprender algo. ¿Bien? Ese es el primer pensamiento. Esto va para todos. Se lo digo a Anita, Anita, dice, no sé qué dije antes, pero es Anita CC. Anita, en ese lugar estás ahí para aprender. Bueno, no sé si sos vos, pero supongamos. Cualquier persona está ahí para aprender algo. O tiene que hacer un ticún con ese jefe, esos compañeros, esa empresa. Algo tiene que aprender ahí. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Hacer un trabajo con el Salmo 91. Esto lo hemos hecho en el canal muchísimo. ¿De qué consta ese trabajo? Tomar los nombres de todos los compañeros, jefes, con todas las personas que de alguna manera tengas algún inconveniente por lo que te harta ese lugar, ¿no? Lo pongo en primera persona
para que sea más fácil, si no tengo que pensar siempre en la tercera persona y es más fácil si te hablo a vos. Entonces, supongamos que sos vos. Entonces pones todas las personas en un listado, el nombre de la empresa, el jefe, los compañeros, no sé, el departamento de no sé quién. Los pones todos, los escribís. Y después haces el Salmo 91. Salmo 91, después del versículo 2, decís todos esos nombres. Lo lees 3 veces exactamente igual. Y después de la tercera vez digo, elevo todo ticún, toda rectificación que haya tenido que hacer con estas personas. Las elevo en paz, las doy por rectificadas. Amén, amén, amén. Esto es algo que recomiendo hacer. ¿Por qué? Porque es la rectificación desde el lado del amor. En vez de estar 10 años más padeciendo ese lugar, rectifico ahora y me voy ahí tirando los pasos prohibidos por el pasillo. ¿Ven? Siempre piensen en un lugar, salgan de ustedes mismos y pónganlo en el contexto. Es decir, ¿qué hago yo acá? Algo tengo que aprender de todo esto. Algo tengo que rectificar. Entonces, una persona minimalista como yo, digo, no voy a estar tratando de inventarme 200 teorías. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, rectificar. Vamos a rectificar. Y una manera donde no necesito mucha información es con el Salmo 91. Entonces hagamos el Salmo 91. Tengo una deuda con un pariente que no paga nunca, con un amigo que me quedó a deber. Bueno, Salmo 91 con esas personas. Con todas esas personas que no aguantás, que te deben, que no te pueden ni ver, o que vos no podés ni ver. Bueno, todos esos vínculos son rectificaciones. Salmo 91 para todos. Los podés hacer uno por uno o uno para todos. Pero yo recomiendo siempre ir uno por uno, porque cada experiencia es distinta. ¿Se entiende un poco la corrección? Esta corrección forma parte, está en combinación con la sefirá anterior, con Yesod de Gesed. Porque Yesod de Gesed son los vínculos y Mahut de Gesed es la manifestación. Pero forma parte de la estructura final. Acá lo vemos, Yesod Ge Malhut. Esta interacción entre estos dos es lo que produce cambios. Por eso es tan importante los vínculos, como lo explicaba ayer, y por eso para manifestar yo tengo que siempre ser alguien que vincula la esencia divina o la energía del creador hacia los demás. Una pregunta, no sé si recuerdo bien, el Salmo 91 se puede hacer a cualquier hora, lo recomendable es hacerlo mientras hay luz. Es decir, lo podés hacer de noche, pero después de las 3 de la mañana. Entre las 3 de la mañana y el amanecer sería la mejor hora, estando oscuro. Cuando amanece hasta media tarde lo podés hacer con luz. Ya después cuando baja el sol, esas son horas que mejor no hacer el Salmo 91. Por las energías que rondan. ¿No? No es que no se pueda hacer, sino que se recomienda no hacerlo porque es lo mismo que yo te digo. Tengo que ir a comprar al kiosco de la esquina y tengo que ir por una cortada oscura. Bueno, de día voy, a la noche no sé si me meto. Es lo mismo. ¿Hay algo por ahí? Posiblemente. Mejor no voy de noche. Bueno, el Salmo lo mismo. Como mueves energías, mejor, como no sé qué anda dando vuelta, mejor lo hago de día. O cuando la energía es propicia. ¿Bien? Entonces, también será efectivo con las personas que llegan a tu vida y dejan dolor, efectivamente. Efectivamente.
Incluso yo le doy un paso más. Esto es una recomendación que siempre hago. Todas las personas que vienen a trabajar conmigo y tienen sea un proyecto nuevo, sea un emprendimiento o están comenzando algo, yo les digo, hagan el Salmo 91. Empecemos por, a ver, yo ya sé que este vínculo que llega, alguna reparación me va a traer. Entonces no tengo ganas de esperar. Llega un punto en la vida donde decís, ya no tengo tiempo de estar viendo a ver qué onda. Como yo sé que hay que reparar, reparo antes. Me ahorro el tipo del póker, ¿no? ¿Pago por ver? No, no pago nada ni quiero ver. Yo sé que algo tengo que reparar, lo reparo antes. Yo sé que con el Salmo 91 voy a poner armonía a ese vínculo y tal vez ese vínculo ni llega a ser un vínculo. No, mirá, resulta que me tengo que mudar. Ah, bueno, y te ahorrás años y sufrimientos. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero para que sea entretenido el programa. Pero lo puedes hacer para los inconvenientes que ya tienes con personas, con terceros, o para los que recién llegan, ¿no? Me curo en salud. La típica frase de mejor, me curo en salud. Perfecto. En el canal tienen un montón de opciones del Salmo 91. Lo hemos hecho centenares de veces y continuaremos haciéndolo. Porque esto es algo que siempre hay que estar presente. Muchas gracias, Verónica. Bienvenida, espero que te resulte útil todo lo que hacemos aquí. La noche es energía de rigor, desde las 3 de AM, desde las 3 AM. En realidad nunca es de las 3 AM, se dice las 3 AM porque es más o menos la mitad de la noche. Pero en realidad la medianoche se debería calcular día a día, porque la medianoche es la hora de amanecer y la hora de atardecer, y siempre hay una fluctuación en esas horas. En el calendario hebreo no hay una hora que sea la medianoche. Siempre depende de a qué hora amaneció y a qué hora atardeció. Pero más o menos después de las 3 de la mañana nos aseguramos que estamos después de la medianoche. ¿Bien? Por eso las 3. La máxima energía o mejor energía es antes del amanecer. Luego del amanecer empieza a decaer la energía hasta más o menos las 3 de la tarde, otra vez. La media tarde, dependiendo de dónde haya amanecido y cuándo haya atardecido, pero es más o menos a las 3. Y después empieza ya la energía del rigor y la máxima energía de rigor es al anochecer hasta la medianoche. Es un poco la estructura de las energías del día. Dice, son muy interesantes las preguntas. Ya vamos a la meditación, a las dos meditaciones, pero hay muy buenas preguntas que forman parte de la rectificación. Así que por eso las estoy respondiendo ahora y después seguimos. Porque Malhut de Geset, como le dije antes, es la dimensión o la subdimensión más importante de todas. ¿Ok? Esto es una subjetividad, pero los digo para reforzar el punto. Porque cuando uno empieza a ser alguien que sirve a los demás, no que es sirviente, que sirve, que le es útil, empieza a ser libre de los designios del universo, de esa configuración por defecto. Luz dice, cada persona que me ha hecho mal, o ¿cuántas veces podría ser el salmo? Por lo general siempre son 3 veces, pero a ver, cada lectura de salmo son 3 veces.
siempre se hace por 3. El 3 es la estructura más estable del universo. Está escrito que cabo de 3 cuerdas es irrompible, dice. Aparte, hay muchas otras cosas que explican que la estructura de 3 es la más fuerte que existe y la más estable. Por eso siempre que hacemos una lectura lo hacemos por 3. Lo que haces, luz, es, para cada una de esas personas, lo lees 3 veces, como lo expliqué hace un momento. Con una vez es suficiente que lo hagas así. Hay veces que hay muchas vidas, muchas historias y requiere un trabajo más intenso, pero con que lo repitas y vas a saber cuándo ya es suficiente, porque eso se siente. Cuando ya has reparado algo, lo sentís. ¿Bien? Muchísimas gracias, Luz, por ese super chat, que se te multiplique infinitamente. En caso de tener una nueva relación, es ideal. Ideal. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Ah, una cosa importante, ¿cómo? Pregunten así. Y seré curiosa, ¿cuál es el nombre de tu mami? ¿Por qué? Porque en el mundo superior, cada uno de nosotros se identifica mejor. Si no lo sabes, no importa, lo podés hacer con el nombre que tengas. Pero en realidad se dice el nombre de la persona, el nombre de pila, hijo de el nombre de la madre. O si es mujer, y el nombre de la persona, hija de el nombre de la madre. Esa es la estructura universal donde todos somos reconocidos. Bien, me hacen reír los comentarios. Bueno, es la gracia, para que sea más ameno. Alba dice, si lo haces 7 veces, cosas suceden. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En el canal lo hemos hecho incluso hasta 9 veces. Dependiendo de la situación, hemos trabajado mucho en el canal. Por la humanidad. Aunque uno mira, hace una vista a ojo de pájaro y dice, parece que no hemos hecho nada, pero yo estoy seguro de que muchas bendiciones hemos traído a este mundo, aunque no se vean. ¿Por qué cuando medito siento escalofríos? Dice Carolina, porque hay una energía que trasciende por vos. Ese es el cuerpo manifestando el movimiento, tanto del mundo emocional como el mundo del alma. ¿Se puede hacer por un familiar fallecido? Sí. Lo hemos hecho en el canal muchas veces para elevar las almas. Es recomendable hacerlo. Bien. Muchísimas gracias, por cierto, a todos los que están aquí en vivo. Recuerden darle like, dejar su comentario si estás viendo esto en diferido. Espero que estas preguntas te hagan, estas preguntas que vamos respondiendo te sirvan y sobre todo te motiven a tomar acción. Así que gracias a cada uno por estar ahí. En pandemia le dimos lindo, sí. En pandemia tuvimos, creo que todos los días, bastantes horas pasamos ahí firmes, meditando, orando, mañana y tarde y noche. Fue una linda época, más allá de el rigor que reinaba. eh, para mucha gente fue un despertar y eso no es casualidad. A mí recuerdo que me contactaron muchas personas, algunas asustadas, y fue un antes y después para esas personas. Hicieron un salto de elevación de conciencia muy grande. Así que como ven, pueden ser
situaciones de mucho rigor para todos, pero cada persona lo vive de una manera y fue impresionante el salto de conciencia que hizo la humanidad, fue creo que sin precedentes en la historia que conocemos. Así que no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Gran sabiduría popular. La cuenta de Homer ayuda a mi descendencia también. Sí, todo lo que vos rectifiques por vos. Porque, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros es como una rueda de auxilio de el gran, vamos a poner como un gran carro que es la, la tribu o el clan familiar. Ahí no me salía la palabra. El clan familiar. Cada nueva generación viene a rectificar cosas nuevas. Pero muchas de las cosas que rectificamos es porque la generación anterior no la rectificó. Entonces, lo que vos rectifiques en esta generación, Sandra, tus hijos ya no tendrán que hacerlo. Tus hijos tendrán su propio tikkun que cumplir, porque no es que vos vas a poder hacer todo por ellos. Ellos tendrán sus cosas de las cuales hacerse cargo que nadie más que ellos la puede hacer. Pero, si por esa casualidad tus hijos tienen que hacer, o tus nietos tienen que hacer algo que vos no habías terminado, el hecho que vos lo hagas, los liberas a ellos. Por eso insisto tanto, en la descripción, no, en el canal tienen una serie que hablamos del ticún familiar. Hay, creo que hicimos 2 o 3. Están ahí en las listas de reproducción, están. Es algo que recomiendo hacer siempre. Asumo que leer el Salmo en hebreo es mejor, tiene la misma efectividad que en español. Eh, a ver cómo explico eso. El Salmo en hebreo tiene una mayor potencia si vos sabés extraer esa potencia. En nuestro nivel del común de la gente, que no es un erudito, no le sabemos sacar la máxima potencia, porque cada salmo tiene nombres de Dios, tiene códigos ocultos. Entonces, para nuestro nivelito normal, da lo mismo hacerlo en español o en hebreo porque no le podemos sacar tanto jugo. Si sentís hacerlo en hebreo, hay veces que cuando hay que trabajar, uno siente que lo tiene que hacer en español o en hebreo. Uno se da cuenta. Por eso sigue tu intuición. Pero no es que por decirlo en hebreo va a tener más efectivo que en español, porque es lo mismo. Si yo te doy un Citroën 13B o un Ferrari. Y bueno, yo le tengo miedo a la velocidad, o sea que da lo mismo. O sea, casi que te conviene el 13B que vas a ir chocha y el Ferrari capaz que te lo pones de sombrero por ir con miedo. ¿Me explico? Por cierto, más potencia no significa mejor. Esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es el mejor nombre o el más potente nombre de Dios para meditar? ¿A dónde vas? ¿Quién sos? ¿El sabio mayor? No, no, no te subas las medias, como dice el dicho. No te subas las medias que fotocarnet. ¿A dónde vas? Si no sabes cuál es el máximo nombre o un potente nombre, es porque mucho, no sabes, querés hacer más de lo que estás capacitado. Ya con un nombre de Dios de 3 letras, el primero de todos los 72, ya sobra potencia que nos supera a todos nosotros. Por eso no se ilusionen con que no, lo hago de esta forma, porque tal o cual dijo. Vamos a las cosas concretas.
¿Sabés sacarle el máximo jugo a eso? No, bueno. Hacelo con conciencia, de corazón. Hacelo con total emuná, total certeza de lo que estás haciendo. Y con eso ya es suficiente energía para que tenga efectividad. Bien. No se enamoren de las vestimentas. Bien. Sí. Diego Villalga, para meditar hay 72 nombres, hay que tener cuidado. Bueno, son energías muy potentes. Generalmente me dice que en algunos veo tu canal y avisas antes de empezar. Eso lo hago porque tenemos series en el canal donde hacemos meditaciones un poco más avanzadas, porque hacemos yihud, hacemos entrelazamientos, y ahí sí hay que tener un poco de práctica, porque ya son más letras, es más energía, es como ir al gimnasio. A ver, dame la de 20 kilos. ¿Pero a dónde vas? Si ni la podés. No, no, yo quiero con esa. Te vas a lastimar. Bueno, es lo mismo. En el canal hay una serie que dice 72 nombres para principiantes, que son las tres letras, uno a uno, explicamos varios conceptos. Después hay unas más avanzadas. En la serie de meditación para conectar con el sustento, hacemos una meditación de los 72 nombres, tiene otro nivel, son distintas entre sí, todos tienen la misma estructura, pero son energías diferentes, algunas más potentes. Entonces siempre recomiendo, cuando vamos a usar algún nombre que requiere mucha energía, les digo, si no se sienten seguros, no lo hagan. Pueden visualizarlos, pero hay que tener ese resguardo, y ese resguardo lo sabes vos. Yo no te puedo decir hasta cuándo podés meditar. Yo solo te presento el panorama. Hay gente que puede meditar un montón de nombres y no siente nada, otra gente que con 3 letras siente que se marea. Es algo subjetivo. Solo escuchar la fonética del salmo, sí está bien que lo escuches, pero si lo vas a hacer vos, si vas a hacerlo para alguna situación, te conviene siempre decirlo, expresarlo. Recuerda que tu voz y tu palabra tiene poder creador. Entonces te conviene decirlo. Si lo sabes en español, decirlo en español. Por eso digo, no se limiten por las formas. Acá lo importante es la esencia de lo que estamos haciendo y la conciencia con lo que lo hacemos. ¿Ya meditaron? No, todavía no. Estamos aquí, todavía en la corrección del cuerpo que hoy dio para bastantes ejemplos. Por cierto, gracias a todos los que están en vivo. Gracias por ese like. Gracias por tus comentarios. Como ven, son situaciones cotidianas. Y derivé un poco la conversación en base a las preguntas porque eran interesantes y porque tienen que ver con esto. Porque hacer caridad, dice de acá, también tiene que ver con rectificar el árbol, con rectificar nuestros vínculos. Porque recordemos que Sedaká viene de Sedek, de justo o de justicia. Justo es Sadik. Sedek, justicia. Y ser justos es poner equilibrio, armonizar. Y cuando uno empieza a armonizar, empiezan a cambiar cosas. Y tiene que ver, vamos a ir avanzando un poquito, lo que les explico siempre, el tema de los septenios cuando hacemos la corrección emocional. Tiene que ver, por ejemplo, alguien preguntó sobre, hago el Salmo 91 para una relación que comienza, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa relación que comienza
A ver, uno se hace todos los rulos al principio. Ay, no, es maravilloso. Es tan distinto de todos los que conocí. Y después, al tiempito, sácatelas. Son todos iguales. Son todas iguales. No. Lo que pasa es que son todos iguales los que eliges. ¿Por qué? Porque los eliges para corregir algo. No es para lo que quieres elegirlo, sino porque hay algo que debes corregir. Y esa persona en particular tiene la energía, tiene las emociones adecuadas para que hagas la corrección. Entonces, bajo esa suposición, porque depende, ¿sí? Te los encontrás a los 20, a los 30, a los 40. Son 3 septenios distintos. Si te los encontrás a los 20, vas a estar reparando de 0 a 7. Si te los encontrás a los 30, de 7 a 14, y a los 40, de 14 a 21. Son 3 épocas diferentes de tu vida. Y tal vez los 3 se parecen mucho porque estás reparando la misma situación. ¿Se entiende? Cómo funciona el mundo. Es que es maravilloso cuando entendés cómo funciona todo. Dice, "Ah". Así que a poner, ya si con esto no los motivo a hacer el Salmo 91, yo ya no sé qué más encontrar para que comiencen a reparar. Bien. Sí, una pregunta. En el Sidur para ir a dormir, sí, no hay problema, porque ahí estás configurando la energía, pero no estás trabajando. Cuando haces el Salmo 91 en el Sidur para ir a dormir, estás como configurando tu propia energía, no estás trabajando para armonizar otras energías. Es diferente el enfoque. Bien, Elizabeth. Por eso decía, la recomendación de los horarios no es que, esta hora ya no se puede, no. Depende del contexto y de qué hagas. Pero lo que explicaba era en relación a usar el salmo como una herramienta de rectificación, no de uso para tu propia energía. Porque el Salmo 91 protege también. Hola Jamie, aquí está. Creo que estuviste al principio, no, por ahí leí algo. Pero bueno, aquí Jamie les está también respondiendo sobre cómo hacer el salmo. Presten atención a lo que les comenta. ¿Cómo encontrar a alguien distinto? Pero tenemos que cambiar nosotros. No es que vamos a encontrar a alguien distinto, vamos a cambiar nosotros y cuando cambiamos nosotros, elegimos cosas diferentes. No tenemos que andar buscando, porque el que busca encuentra. El problema es que nosotros creemos que estamos buscando algo y en realidad estamos buscando otra cosa. Estamos buscando reparar. Por eso es que mejor reparamos y después estamos atentos a lo que encontramos. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a meditar la camea del día de hoy para ya armonizar. Fue súper interesante. Gracias por las preguntas, por participar, porque creo que es de mucha utilidad todos estos ejemplos. Aparte son cosas, vivencias, o sea, no hay invenciones, metáforas. ¿Cómo saber si reparamos? ¿Cómo saber si reparamos? Porque empezás a darte cuenta de cosas, empezás a actuar diferente. La evidencia más clara
es que llega un momento en donde te sorprendes a vos misma de cómo estás respondiendo ante ciertas situaciones. Esto lo he visto y me lo han comentado centenares de personas. Decir, wow, a ver, ¿qué pasó acá? Algo, yo usualmente respondía de otra forma o me dijo alguien algo y no me afectó y antes me afectaba. Te das cuenta después, pero pues ya está reparado, ya rectificaste. Entonces te sentís diferente, actúas diferente sin darte cuenta, hasta que llegas el momento donde te das cuenta, pero porque ya es muy evidente. Eso es lo que te puedo decir que está una certeza absoluta, pero es que vos misma te des cuenta. Pero ten la certeza de que lo haces y has reparado. Por ahí la evidencia se tarda en manifestar en el mundo físico, pero el momento que lo haces, momento que reparás. Muy bien, continuemos. Camilla de meditación de Eduardo Madirolas, Malhut de Gesed. Vamos a meditarla y vamos a rectificar a nivel de Neyamá, del alma profunda. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. La espalda recta y los ojos cerrados. Puedes recostarte, pero siempre sin cruzar ni pies ni manos. Inspiramos profundamente. Nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y te ves en el centro como un haz de luz blanco. Abrimos los ojos y vamos a visualizar esta camea. De igual forma, la vemos. No te prestes atención si, ay, no puedo ver, no sé qué letra es esa. No te preocupes, tú solo observa. Tu alma sabe qué hacer con esta información, ya la conoce. Tú solo observa, dale la información, repasa cada nombre, cada letra. Cerramos los ojos y vamos a visualizar con los ojos cerrados este código, esta camea, en letras blancas. Abre los ojos y vuelve a verlas, cada letra, cada código. Cerramos los ojos y visualizamos estas letras y vamos a comenzar a sentir en nosotros esa vibración, la vibración de la inteligencia de cada letra. Recuerda que cada figura es un recipiente de inteligencia divina y esa vibración es la que resuena en nuestra alma y la sentimos en todo el cuerpo, toda el alma. Sentimos cómo vibra esa nueva corrección de Malhut de Gesed. Inspiramos profundamente. Y sentimos en el cerebro, el corazón y el hígado esta vibración de esta corrección de
Malhut de Gesed. Ahora nos visualizamos todos, cada uno en su estrella de David, en un gran círculo, y vamos a proyectar desde el cerebro, corazón e hígado un haz de luz plateado, un blanco platinado. La energía de Gesed que la vamos a proyectar profundamente. Proyectamos ese haz de luz, cerebro, corazón e hígado, y vamos a poner la voluntad, la esencia divina que trasciende por nosotros en que se rectifiquen el deseo egoísta, las actitudes egoístas, y comience a actuar Malhut de Gesed, el reino compartido. Y vemos cómo se genera una bruma muy, muy densa de muchas estrellas, chispas de luz, brillantes y plateadas, y se adhieren a las almas, a cada ser viviente, y vibra en esta frecuencia, y comienzan a romperse todos los deseos egoístas, y comienzan a vibrar en el compartir, en la utilidad al otro, en ser semejanza divina, hacedores de cambio desde el amor. Y vemos cómo se ilumina y una vibración muy fuerte despierta las almas, lo profundo de las almas, y las despierta y les hacen ver los vínculos, les hacen entender el bienestar conjunto y el sustento que viene a partir de él. Inspiramos profundamente. Una vez más. Una vez más. Inspiramos y abrimos los ojos. Toma tu tiempo. Mueve tus pies, tus manos, estírate. Y volvemos. Gracias por estas meditaciones, por ser parte de estas meditaciones. Como te digo, es sumamente importante ser. Ahora estás convirtiéndote en ese ser dador, esa divina semejanza. Y este acto que hacemos cada día al meditar, estás ejercitando Malhut de Gesed, Yesod de Gesed, Od de Gesed, Netzach, Tiferet, Geburah y Gesed de Gesed. De esta manera terminamos la primera dimensión, la dimensión de Gesed, esta que está marcada aquí. Vamos ahora, para terminar el programa del día de hoy, con la rectificación emocional. Vamos a enfocarnos, ya que estuvimos hablando de vínculos, relaciones, bueno, vamos a enfocar en relaciones. Vamos a dejar que tu mente te traiga esas correcciones a través de los vínculos que no han sido amorosos, no has sentido que no han sido amorosos contigo. Insisto, partimos de esta base. Tu mente te llevará a donde ella decida que debe llevarte, ¿bien? Así que
Nos sentamos cómodamente, relajados. No hace falta que adoptes ninguna postura, pero trata de no cruzar ni pies ni manos. Inspiramos profundamente. Pensamos en los pies, las piernas, la columna, los hombros. Inspiramos profundamente. Relajamos profundamente el cuerpo. Con cada inspiración tu cuerpo se relaja más profundamente. Y vamos a dejar que tu mente te lleve a algún momento de tu vida donde alguno de esos vínculos de amor no se manifestaron de la mejor manera. Ese Malhut de Gesed no fue el mejor. No diste lo mejor, no recibiste lo mejor. No hubo armonía en ese reino. Y dejamos que esa memoria te lleve a ese momento. No importa cuándo, no importa dónde. Inspiramos. Y eso que observas lo vas a visualizar enfrente de ti, como una imagen. Puede que aparezcan varias imágenes, simplemente las incorporas como un collage. Y vamos a profundizar en el blanco y negro. Vamos a transformar todos los colores que veas en blanco y negro. Vamos a transformar todas las imágenes en imágenes borrosas, imágenes difusas, imágenes en blanco y negro. Profundizamos más y más y más. Y vamos a transformar en silencio cada palabra, cada sonido de ese momento que recordaste. Lo vamos a transformar más en silencio, más borroso, más opaco. Totalmente borroso, totalmente opaco, totalmente difuso. Más y más y más. Más y más y más borroso. Más lejano, más opaco. Y simplemente lo alejas de ti, como si fuera una imagen que se aleja, como si fuera una imagen que se hace pequeña, más borrosa, más en silencio, más lejana. Y se aleja más y más y más y más y más hasta que finalmente desaparece. Y cuando haya desaparecido, abre los ojos. Inspiramos profundamente. Ojos cerrados. Y vamos a convocar las mismas imágenes. Puede que aparezca algo nuevo, simplemente lo incorporas. Y vamos a profundizar en ese blanco y negro. Lo vamos a poner más borroso, más en blanco y negro, más difuso, más en silencio. Y profundizamos más en ese silencio, más en ese silencio, más borroso, más lejano, más opaco.
absolutamente borroso, absolutamente opaco, completamente difuso. Y en un absoluto silencio vemos cómo se aleja y sentís cómo te liberás de esa situación. Y sentís cómo se aleja más y más y más. Y en un total silencio desaparece. Cuando haya desaparecido, abre los ojos. Ojos cerrados una vez más. Inspiramos profundamente. Y vamos a convocar las mismas imágenes. Puede que ya no veas nada, de todas maneras lo vamos a trabajar como si lo vieras. Y le pedimos a tu mente que transforme definitivamente todas las imágenes en imágenes borrosas. Todas las imágenes en absoluto silencio. Y en definitivo silencio. Y vamos a alejar de ti y sentís cómo se aleja todo eso de ti, todas las emociones, todos esos momentos se alejan, se hacen pequeños, lejanos, borrosos, en silencio y en blanco y negro, y finalmente desaparecen para siempre. Y cuando hayan desaparecido para siempre de tu vida, abre los ojos. Con una gran sonrisa, muy grande, muy amplia sonrisa, sentís esa liberación de hoy. Y te sentís libre, más libre de todas esas emociones. Toma tu tiempo para dejar que se vayan. Y te recuerdo darle like al video, dejar tu comentario y tu pregunta, cómo te sentiste si estás viendo esto en diferido. Les agradezco a cada uno de los que han estado aquí en el chat en vivo, compartiendo y preguntando y aprendiendo juntos. Muchísimas gracias, Gabriela Ramírez, por ese super ticket, que se te multiplique infinitamente. Aquí va Laura Cruz, dice por aquí, si no sabemos hebreo y nos llama a buscarlo, ¿eso qué se debe? Eso es el alma que te está pidiendo volver a encontrar esta sabiduría. Nadie llega a Kabbalah o al hebreo por casualidad. Somos convocados. Rara vez es una pulsión académica. Generalmente hay algo detrás que nos lleva, o encontramos un libro o hay alguna palabra que nos llama la atención y queremos seguir buscando más. Es tu alma que está buscando información. Bien, así que bienvenida. Me siento empezando una nueva vida, dice Janet. Pues así es. El Salmo 91 ayuda a conseguir pareja. Uy, Alberto, llegaste tarde, te perdiste todas las risas. No, no ayuda. Lo que sí ayuda es que no te claves con la que no corresponde. Si miras anterior, si miras antes, hemos explicado largo y tendido cómo funciona el Salmo. En realidad, en términos de pareja, siempre hay una rectificación, sea una tensión sexual, alguien que te gusta, o alguien que te gusta pero que no hay posibilidades, o una pareja que se formaliza, todos esas son rectificaciones. Lo que va a hacer el Salmo 91 es poner la armonía por si alguna de esas rectificaciones, bueno, seguro tienen algo para enseñarte.
Pero lo que hace el Salmo 91 es armonizar ese vínculo para que no tengas que atravesar en el mundo físico toda la relación para darte cuenta que había una rectificación ahí. Es decir, ahorra tiempo. Bien, está un poco resumido, pero em, si miras el video anterior, antes, ahí hablamos un poco más y dimos varios ejemplos. Bien, cualquier pregunta que tengan, en la descripción tienen el enlace para escribirme y pueden hacerme preguntas más específicas. Gracias, pues un placer. Ujú. Gracias por la invitación, dice Lourdes. Hasta mañana, pues hasta mañana. Gracias a todos por estar, por participar. Es un enorme placer y como se los dije y se los repito siempre, es una enorme tranquilidad saber que hay mucha gente que está reparando porque cada uno de ustedes es un destello de luz del Creador en este tiempo para la humanidad. Así que gracias por eso. ¿Qué sucede con alguien que no conoce su padre y por tanto no conoce su árbol genealógico? Por eso yo trabajo con el Salmo 91, porque no necesitas los datos biométricos, por llamarlo de alguna manera. Eh, Se puede trabajar de manera simbólica con cada generación sin saber exactamente qué. Porque no importa cuán perfecta conozcas toda la información de tu árbol genealógico, se te van a escapar la gran mayoría. ¿Por qué? Porque siempre hay eh, almas que no forman parte del árbol, pero que sí forman parte. Es decir, supongamos, nosotros en América, por lo general, la gran mayoría viene de sus ancestros desde Europa, desde España, Italia, Medio Oriente, eh, Europa del Este. Y algunos habrán venido de jovencitos, otros habrán dejado familia allá. Entonces, esa familia que se quedó allá, ni sabemos quiénes son, y ellos ni saben quiénes somos nosotros, pero en el árbol genealógico cuentan, en las almas de rectificación cuentan. Por eso es que yo desarrollé un trabajo para trabajar con todas las almas sin tener conciencia exactamente de cuáles son. Eso lo hacemos, creo que lo hemos hecho por eso revisen los programas de la rectificación del árbol genealógico, el tucún del árbol genealógico, están ahí en las listas de reproducción. Quienes quieren trabajar específicamente, en mi página web tienen un curso que se llama Afinidad con el Sustento, donde además de explicar algunas cosas, hacemos un trabajo preciso sobre el árbol genealógico. Bien, insisto, en la descripción tienen para escribirme cualquier pregunta que tengan y las vamos resolviendo. Eduardo dice, hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo soy muy sonriente, pero en las meditaciones de esta cuenta no he podido sonreír al final. Bueno, no te preocupes, ya lo irás logrando. Porque se mueven muchas emociones. Es tal cual, quedo más reflexivo. Bueno, pero fuerza la risa, aunque seas la mueca, no importa. Pero es cierto, se mueve mucho, muchas emociones. Por eso les hago forzar la mueca al final. Aunque no sientas hacerlo, hazlo igual. Esa mueca hará que todo tu sistema de
hagas, haga recorrer todo tu cuerpo endorfinas. Y eso te hará sentir mejor, ¿no? La sola mueca. Bien. Así que es como, no porque sientas sonreír, sino más bien es como un apoyo eh, para que el proceso termine con endorfinas. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Así fue como llevé a Kabbalah, dice, ahí no veo el nombre, pero bueno, el inicio de pandemia fue una meditación 4-4-20. Bueno, 5 años de aquí, pues. Baruch Hashem, bienvenida. Muy bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Fue muy entretenido, muy divertido. Espero que hayamos aprendido bastantes cosas y nos vayamos con reflexiones y a ponerlas en acción. Hasta mañana.